Mañana de hoy estará con nosotros el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón, el senador Ángel Toledo y el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres y Montalvo. Y mire, la cosa está caliente para hacer un viernes que comienza el verano, porque el lunes es día de fiesta, pero aquí estaremos, Dios mediante, para celebrar el Día de la Recordación, el famoso Memorial Day, que comienza el verano, termina para allá para septiembre, cuando entonces está el último día libre, el último lunes de lo que es el Día del Trabajo, que culmina el verano. Pero aquí en Puerto Rico, ayer se fue la luz en el Senado, no entró la planta tampoco, y ocurre en horas de la tarde un suceso muy interesante que no podemos comenzar aquí con una respuesta de la gobernadora y con una reacción del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, porque esto antecede y precede a estas eventualidades con una entrevista que ayer se las reseñé de la Contralora de Puerto Rico advirtiendo del peligro de que ciertas agencias estuviesen descabezadas para procesos administrativos y fiscales. Es la bandera que levantó la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Y les decía que a pesar de haber sido nombrada por una administración del Partido Nuevo Progresista y que nadie pudiera argumentar que Yasmín Valdivieso no fue nombrada por el PNP, ella levanta esta bandera en esta administración. Y la gobernadora, que está de tour por los municipios, y voy para eso ya mismo, le contesta a la Contralora y le dice, no, ¿qué descabezado de qué? Si las agencias tienen unos interinos allí que están funcionando. Y habla específicamente la gobernadora Jennifer González Colón acerca de Héctor Siaca, actual secretario interino del Departamento de Justicia, Narel Gualesca Colón, secretaria interina del Departamento de Estado, y María del Pilar Vélez Casanova, quien es Pérez Casanova, debo de corregir, como titular interina del Departamento de el Trabajo y Recursos Humanos. Tres puestos en los cuales no hay nombramiento en propiedad. Hay unas personas allí de manera interina. Y dice la gobernadora, ella misma lo dice, esa gente cuentan con unas, con unas cualificaciones extraordinarias para ocupar esos puestos. Y no hay ningún descabezamiento, nada. Y el presidente del Senado sale al paso y le dice, pues si son tan buenos, vamos a nombrarlos en propiedad. Porque si están ahí y tienen las calificaciones, y recuerden que ya en la pasada semana el presidente del Senado había exhortado amistosamente a la gobernadora a que nombrase en propiedad a la actual secretaria interina del Departamento de Estado, Narel Gualesca Colón, quien a su vez es la esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo. Y que esa exhortación del presidente del Senado le dice, oye, de acuerdo a la regla 47.3 de aquí del Senado y la jurisprudencia interpretativa que existe y está vigente, como ellos son tan buenos y usted, gobernadora, está tan de acuerdo con sus calificaciones, este Senado puede ejercer su prerrogativa y decir, pues como esa gente están ahí, yo los bajo a consideración sin haber entregado nada, y ni el Código Político ni la Constitución exige que se envíe nombramiento como tal de los interinatos. Pero hay también otra jurisprudencia que tiene que ver con el caso de Miguel Hernández Agosto en un momento dado, por allá por el 88, donde se intentaba burlar quizás, me parece que fue en el 84, del 84 al 88. No, porque ahí estaba Hernández Colón, tiene que haber sido en el 80, entre el 80 y el 84, donde se intentaba supuestamente burlar la revisión
senatorial de unos nombramientos y dejar a una gente allí interino. Y Miguel Hernández Agosto va a los tribunales y dice, no. Estos interinatos están aquí y entonces se retiran y se vuelven a nombrar, se retiran y se vuelven a nombrar como nombramientos en receso para no tener que pasar el crisol del Senado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón a Miguel Hernández Agosto en ese momento y le dice, no, el gobernador tiene que enviar los nombramientos para la consideración del Senado. Y basado en eso, el presidente del Senado, acertadamente a mi juicio, le dice, yo puedo tomar conocimiento de esos nombramientos interinos y los bajo a consideración. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Esto es como un tipo de descargue. Él se para allí y dice, tomamos conocimiento, este Senado toma conocimiento de esos interinatos en esas 3 agencias de gabinete constitucional, no es cualquier agencia, y de orden sucesoral también en caso de que la gobernadora no esté disponible. Y los confirman o los rechazan. Y esto pudiera provocar una situación mucho más difícil inclusive para la gobernadora en cuanto a los nombramientos. Porque si el Senado los rechaza, tendrían que salir automáticamente de esos puestos de interinato. Y la gobernadora reacciona a eso también, pero voy para allá ya mismo. Porque ella dice que nadie la va a amenazar, ni le va a advertir, ni le va a usurpar su prerrogativa de nombrar para los puestos. ¿Y qué pasa con eso? Si se lo rechaza y tienen que salir, tienen un problema. Porque los tienen que sacar. Sí, Víctor, ya está todo bien. Entonces, ¿qué pasa si se los confirma? Y entonces dejan de pasar de ser interinos a entonces ocupar los puestos en propiedad. Y la gobernadora dijo ayer que ella no tiene prisa, que está entrevistando y evaluando gente, a pesar de que anda de tour por los municipios, buscando propiedades en desuso, que no es malo, pero de nuevo, voy para allá ya mismo, no me quiero desviar. Porque si los confirman a Narel Gualesca Colón, a Héctor Siaca y a María Pérez Casanova, tendría que entonces la gobernadora despedirlo, solicitar la renuncia para hacer los nombramientos en propiedad para ver qué pasa después. Y ustedes piensan que la gobernadora se va a poner en la posición de despedir a la esposa del alcalde de Bayamón si la nombran en propiedad al Departamento de Estado. Situación complicada. Y la gobernadora dice que nadie la va a intimidar, no le van a usurpar sus prerrogativas, ni tampoco la van a amenazar. Y esto, amén, de la comunicación rota, admitida por ambas partes, tanto por Tomás Rivera Chatz como la gobernadora, donde hasta había un chat de los dos presidentes de los cuerpos y la gobernadora, y que Tomás Rivera Chatz se salió de ese chat rompiendo la comunicación. Y entonces uno dice, esto entonces ya está pasando a ser un gobierno compartido o dividido de un mismo partido que ganó con una contundencia brutal y que el liderato del presidente del Senado ha logrado traer hacia sí no solamente a figuras que eran muy críticas de su gestión y de su liderato, sino inclusive a miembros de las delegaciones de minoría dentro del propio Senado, que avalan su función, su liderazgo y sus determinaciones recientes en cuanto a los nombramientos por no dejarse pasar gato por liebre. Y aquí parece que todavía, y se los decía ayer, la gobernadora insiste en que el Senado le colgó sus nombramientos que tenían todas las calidades y todas las cualificaciones para pasar el crisol del Senado. Y que no tenía ningún problema ninguno de esos nombramientos, ni las planillas de Ferraioli, ni las situaciones de comunicaciones incorrectas de Janet Parra,
ni el asunto de la residencia de Arturo Garfer. La gobernadora insiste, parece insistir, en que todos esos candidatos eran idóneos para ocupar los puestos, pero fue el Senado quien le dijo que no. Entonces, esta situación no aguanta mucho más y el Senado tuvo que ayer recesar los trabajos porque se fue la luz allí y la planta no entró tampoco. Y entonces, el martes volverán a retomar esto y le dejan a la gobernadora este fin de semana largo para ver si entonces baja los nombramientos en propiedad o qué va a hacer. Porque parece ser que cuando se retomen los trabajos y Tomás Rivera Schatz del malletazo el próximo martes en la sesión ordinaria, que está próxima a concluir hasta junio 30, puede decir, se retoman los trabajos en la sesión, tomamos conocimiento de estos 3 nombramientos, vamos a votar sobre ellos a ver si los confirmamos o los rechazamos. ¿Y qué va a hacer la gobernadora entonces? ¿Veremos otro caso en los tribunales entre el Ejecutivo y el Legislativo de un mismo partido? Recuerden que eso pasó con la situación de los auténticos. Y sí, había un gobernador de un partido y unos presidentes de Senado y de Cámara de otro, pero la controversia se dio en el seno del partido por los auténticos, por los pavaclintos, como les decían, ¿recuerdan? Con la controversia aquella con Jorge de Castrofont, Kenneth McClintock, Norma Bulgo y otras figuras adicionales en ese momento. Porque no sé, y eso pasó porque le querían dejar el espacio, querían que Kenneth McClintock en ese momento renunciaran y dar paso a la figura de Pedro Rosselló de que entrara a presidir el Senado. Y hubo legisladores en ese momento que no querían que eso pasara. Luego de que Víctor Lubriel renunciara, luego de ganar la elección y le diera ese puesto o le dejara ese puesto a Pedro Rosselló, que entró como senador, luego de haber perdido la elección con Aníbal Acevedo Vilá, que muchos cuestionan todavía por el caso de los pibazos y por otras circunstancias que estaban ocurriendo. Y entonces llegaron hasta los tribunales a ver de qué cuero salía más correa. Eso pudiera repetirse ahora en términos de que se interprete si esta regla 47.3, si lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución y también la jurisprudencia que ha existido le aplica a estos hechos, y si en efecto la gobernadora tiene el espacio, en una escuela de pensamiento de que la gobernadora tiene espacio hasta el 30 de junio. Luego de eso, entonces es que maduraría la controversia. Pero en el caso de que el próximo martes en la sesión legislativa Tomás Rivera Schatz confirme o rechace esos nombramientos, es inevitable que se produzca esa controversia y que lleguen a los tribunales. Pero la administración sigue adelante. Ayer en horas de la noche, en la tarde-noche, el representante Ángel Morey Noble, quien estuvo conmigo aquí en estos días y que presentó este proyecto que ayer les di detalles acerca de una imposición de un arancel para la presentación de querellas ante las agencias públicas de un ciudadano que va allí con un propósito porque ha recibido un agravio o un trato injusto de parte de un privado o del mismo gobierno, y que para poder presentar y que se procese dicho reclamo había una imposición de un cargo que él le llamaba arancel en ese proyecto. Y el representante Morey Noble decide retirar el proyecto ayer que tenía que ver con este asunto. Ante, evidentemente, toda la oposición y manifestación pública que ayer yo se las comparé, como cuando Ángel Mato impuso los 5 pesos del malvete, recordarán. Y dice en un comunicado por escrito el representante Morey Noble: este proyecto nunca tuvo la intención de limitar el acceso a la justicia
ni de imponer cargos a ciudadanos por querellas contra el gobierno. El lenguaje legal fue interpretado fuera del contexto original y ante la preocupación pública decidí retirar la medida para evitar más confusión, expresó Morey Noble en declaraciones escritas. Finiquitado est. El proyecto que imponía un cargo para la presentación de querella. Y eso lo decía en esas páginas que se presentó, 644 me parece que era el número del proyecto. ¡Vio la luz! El representante arancelario. Mire, en otras notas, y esto tengo que, y siempre levanto mi prejuicio. Yo se los digo adelante. Tengo 2 en casa, pensionados, jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice Mari Carmen Zapata, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me parece una funcionaria con unas calificaciones envidiables, que ella ha tenido que retrasar el desembolso de las pensiones de los jubilados para la semana que viene, porque es un proceso muy complejo obtener las autorizaciones para esos desembolsos. Y que como hay unas situaciones de préstamo, a que el salario suyo y la nómina suya, esa no se detuvo, ingeniero. O ingeniera, para que no se molesten. A que usted sí sigue cobrando. Pero las pensiones de esos 12,000 jubilados que el gobierno, esta administración y las pasadas, desde que ocurre la situación de la quiebra, asumió responsabilidad sobre ella. Y dijo, esto es una obligación moral de estos gobiernos y las vamos a honrar. Pero ahora se atrasa dizque por una semana el pago de miles de jubilados, de 12,000 jubilados y pico, porque es muy complejo el proceso. ¿Qué es diferente al de la semana, al del mes pasado, al del mes anterior, al del año pasado? Es que los procesos son muy difíciles y hay que pedir autorizaciones. Pero para desembolsar un montón de otras cosas en otras agencias, no se lo adjudicó a usted, eso pasa rapidito, sin permiso de OGP ni de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cómo le explicamos esas cosas a los marcianos? Porque para unos sí, pero para otros no. Y por eso es que tienen el desbarajuste en la Junta de Gobierno para aprobar cosas que no tienen ni tan siquiera el quórum ni las personas nombradas allí. Y por eso todavía no se ha resuelto la quiebra, porque parecen dar informaciones inconsistentes y diferentes en un momento dado u otro. Y por eso Luma y Genera están haciendo los reclamos que les están haciendo. Porque no se ponen de acuerdo en qué versión es la que van a dar. Y parece esto una situación improvisada como tantas otras en esta administración. Esto es insostenible. Esa gente le sirvieron a Puerto Rico, trabajaron bien, en trabajos algunos peligrosos, y se hizo un compromiso y una obligación para con ellos. Al igual que se adelantan los cupones cuando viene una emergencia, esto tiene que atenderse antes de que termine esta semana. Esto se debe atender hoy. Porque tengo una situación que de préstamo y de qué sé yo. ¿Ustedes no sabían esto hace un mes atrás? Es que es un proceso muy complicado. Pues mire, quítese y deje a otro que sí lo pueda resolver al final del día. El alcalde de Camuy insiste nuevamente en una columna hoy. Junta, por favor, apiádate de mí y dame un rescate financiero. Necesitamos solventar esta situación financiera. Alcalde. La gobernadora anunció con bombos y platillos el miércoles pasado que había llegado al acuerdo con la Junta. Ella entregó los municipios y anda de tour por ahí en municipios populares y PNP, identificando estructuras en desuso. Oye, que es muy bueno. Para vivienda, para los adultos mayores, para los jóvenes profesionales. Y de nuevo, el diablo está en los detalles. Cuidado también cómo vaya eso, es proceso competitivo. Y quién vaya a participar y si ya le tienen novio o novia a esas propiedades para cualquier otra situación de las que estamos viendo en la contratación gubernamental. Y voy para allá ya mismo
porque genera nuevamente, recalca, situaciones irregulares con la contratación de esta generación adicional o temporera, como le quieran llamar, con el PPO, el 3PO o como se llame, el muñeco de Star Wars. Y les estás diciendo, identificaste de 60 y pico, casi 70 personas o compañías para generación, identificaste 2. Y sabemos hoy de que esas 2 compañías para generación adicional o temporera, de hecho, de los 800 megavatios, el costo va a ser de 25 centavos y dice genera, pero si yo la puedo producir a 18 centavos, ¿por qué la vamos a pagar más cara? ¿Por qué el contrato en educación nos cuesta 45 millones más del servicio que se está dando ahora, que es bueno, funciona y es más barato? Y hay que sacar proponentes del medio y poner los que parecen ser idóneos. ¿Idóneos para quién? Para los que representa la firma de cabildeo que todavía no se sabe de quién es, quién la compró, a cuánto y si se le pagó a su antiguo dueño, actual secretario de la Gobernación. ¿En serio? Pero no pasa nada. Porque para unos hay y para otros no. Y ahí está Luma también hoy en la prensa. Nuevamente solicitando un aumento tarifario nuevo, Víctor Morales. Casi 3 chavos más en el kilovatio hora. Porque es que yo no tengo chavos para operar. Y recuerden que el mes pasado habían pedido de entre 500 a 800 millones de dólares del gobierno de Puerto Rico, no en la tarifa, que les dieran como le dieron a Genera 110 millones, o parecía que iban a darle. Yo necesito dinero para operar porque no me da. Nuevamente se pone de manifiesto en que aquí nadie hizo la asignación antes de firmar ese contrato. Ni tan siquiera las compañías que eran los macaracachimbas de la matica y se iban a comer los niños crudos, que nos dice recientemente el ingeniero José Colón Sal de la Energía, que no tenían ni idea y que hicieron representaciones falsas y fraudulentas para firmar ese contrato, para adjudicarse ese contrato. Y no hicieron la asignación, porque evidentemente no les da para despejar la vegetación, no les da para monitorear las líneas, así sea con drones o helicópteros, y no les da para nada. Y ellos están a cargo de la facturación también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, no se moleste conmigo porque yo le estoy dando los datos y cosas que, ¿verdad? Hasta el marciano ya está enfogonado más. Se fue el marciano. No quiere venir a hablar con nosotros más. No todo es malo. Les decía que Jennifer González ha estado visitando los pueblos, los municipios, mirando estructuras en desuso del gobierno, escuelas, cosas que eran CDTs o dispensarios, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Mayrita, no te rías, sé que te estás riendo porque el marciano voló. No aterrizó, voló. Pero ahorita lo traemos de nuevo. Está medio molesto con lo que está pasando. Aquí ha habido aciertos de la administración. Hay que decirlo. En asuntos de vivienda, asuntos de familia como el de adopción. La transportación pública. Ayer hablaba con Víctor aquí. Y le decía, mano, las guaguas de la AMA, todas son nuevas, están pintaditas, están bonitas, tienen su rack para bicicleta. Parece estar saliendo a tiempo. Están haciendo las rutas, inclusive hasta ya entrada la noche. Ah, pero no lo puedo comunicar porque se quemó el tren urbano y porque el ser especial de luz que dirige la Autoridad de Transporte Integrado hizo una entrevista bastante cuestionable recientemente que él mismo no se sabía lo que era el codo o el ombligo. Y para todo decía, viene pronto, viene pronto, viene pronto, pero no sabía decir nada. Y fine, son pocos días en el puesto, quizás, yo creo que él venía ya de la agencia, que no es que llegó allí nuevo, pero mano, tú sabes, le tumbaron la aplicación al muchachito que daba el servicio de anunciar cuándo pasaba la guagua, si estaba retrasada, si había sido cancelada. Una información que no le costaba nada al gobierno. Y que sí le proveía información a la persona que utiliza los servicios
de la transportación. Guaguas, lanchas, tren, todo lo que implica eso. Pues esa situación con ese funcionario y que todavía no se sabe qué va a pasar con la aplicación del nene que se la mandaron a tumbar de un funcionario de la misma entidad gubernamental, porque él no controla el Facebook, pero sí enviaron un correo electrónico a Facebook para que le tumbara la página y la aplicación por derechos disque propietarios. ¿Qué derecho de propietario de qué? Eso es información pública. Pero entonces no podemos comunicar los aciertos en la transportación pública porque entonces evidentemente el periodista o la periodista va a preguntar sobre esos asuntos que son un poco vergonzosos para esa misma entidad de gobierno. Vivienda pública, como dije. Seguridad. Los últimos operativos que hemos visto, a pesar de que la gobernadora les da una bofetada, y todavía por ahí está el inspector José González hablando de este asunto, cómo eso desmoraliza a la policía y qué policía va a poner su vida en riesgo para detener motoras cuando la gobernadora lo que quiere es darle y agravar el problema más. Pero la realidad es que han habido los arrestos, han habido los operativos, con cooperación federal y estatal. Ha habido aciertos también en seguridad, pero no podemos hablar de eso porque de lo que se va a hablar es que la gobernadora pare allí en esa conferencia de prensa a un convicto que se declaró culpable por agredir verbalmente al director del tránsito. Y esa es la persona que la gobernadora escoge parar allí cuando hace el anuncio del comité que va a mirarlo el asunto de las tablillas a los vehículos todoterreno. De nuevo, ellos mismos se imposibilitan su gestión de comunicar. Vamos, se la hacen más difícil al secretario de Asuntos Públicos que estará con nosotros ahorita. Porque es que la pregunta de seguimiento es más complicada que poner el tema inclusive. No pelee conmigo, le estoy diciendo lo que ha pasado y por propias expresiones de la misma gobernadora en muchas instancias o por acciones de esta. Entonces, de verdad, ¿cómo explicamos esto? Por eso es que el marciano acaba de volar y se fue para allá, porque es que o sea, no es ni tan siquiera que se lo podamos explicar, vamos. Coloca así como el mallete, Eduardo y Víctor. Y Mayrita, deja de reírte, bendito. Está muerta la risa ya en los controles de Telemundo. Pero la realidad es que, mire, desarrollo económico. Otra instancia donde la gobernadora ha hecho muy buenos esfuerzos. Y les voy a hablar de eso más tarde en el editorial, porque hay unos informes económicos que tenemos que detenernos sobre ellos, que parecen ser malos, pero yo creo que nos inyectan una posibilidad y un respiro en cuanto a nuestros empleados, en cuanto a los patronos y a cuanto a nuestra circunstancia de país. Pero lo tomo también aquí porque, como les he dicho, queremos traer toda esta manufactura que parece que la política pública federal nos va a proveer para traerla porque somos territorio americano. Pero nos matan el pollo en la mano el mismo día que la gobernadora está en Washington en la actividad para enamorar a esa gente, y las dos propuestas para respiros contributivos, para alivios contributivos, para exenciones, para que esas manufactureras vivieran, las descartaron. Mire, no bajaron ni al pleno a votación, se murieron en la comisión que las estaba proponiendo. Pero encima de eso, tenemos unas leyes laborales casi incapacitantes para cualquier patrono. La infraestructura, las vías de tránsito para los camiones de esa manufactura que puedan entrar y salir, también está descoñetada. Entonces, también tienes las leyes laborales, tienes la infraestructura, la escasez de vivienda. ¿Qué vas a hacer con esa gente, con esos empleados que traigan esas manufacturas? ¿Dónde los vas a poner a vivir? ¿A qué costo? Y obviamente ni hablo de lo que son las utilidades, el agua y la luz. Porque seguimos apostándole a esas naves de Pritco, a esas instalaciones que hace 30 o 40 años ya que no se utilizan. Y el paso del tiempo, sin darles el mantenimiento apropiado, que me atrevo a apostar que no se le ha dado, representan un problema también. Porque a lo mejor la cablería no está buena, la tubería no está buena,
Y cuando esa gente hagan la asignación, como les decía ahorita que debió haber hecho tanto Genera como Luma, la gestión de diligencia debida se llama. Como cuando usted va a abrir un negocio o va a comprar la llave de un negocio. Usted va y lo inspecciona. Ah, mira, hay tantos enchufes, se pueden poner aquí tantas mesas en el caso de un restaurante. Y usted hace la asignación, porque no va a llegar allí para después decirle al dueño, pero es que tú no me dijiste. No, es que tú debiste haber hecho un ejercicio de identificar cuáles eran tus necesidades, cuál era tu plan de negocio, cuáles eran tus posibilidades, tu mercado también, qué leyes te podían ayudar, cuáles no te ayudaban tanto. Todo eso se hace antes de empezar el negocio. Y para esos propósitos representa el problema que les digo, porque no tienes unas circunstancias favorables alrededor para propiciar el que eso ocurra. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿con qué los vamos a enamorar, Víctor Morales? ¿Con las playas? ¿Con que estamos aquí bajo bandera americana? ¿Con que tenemos una junta de supervisión fiscal que se mete en todo? Entonces, ¿verdad? Tienes una buena iniciativa, es el camino que se debe seguir, pero entonces cosas nos vuelven a dificultar ese camino que queremos andar, porque no hay viabilidad para esos propósitos en todo esto que les acabo de decir. Y la educación, también ha habido pasos acertados. Pero entonces tenemos que hablar con el desmantelamiento federal, con el recorte de fondos. Entonces, cosas buenas que ha adelantado el gobierno, pero te crea la situación de que no puedes comunicar sobre ellas porque las preguntas que van a venir adscritas al tema son más complicadas explicarlas de los pasos y los hechos que ha llevado a cabo la administración de turno para propósito de adelantar lo que los puertorriqueños necesitan. No lo de la palguera y no lo de las otras cosas que no tienen nada que ver. Esto es Nación Z con el licenciado Luis López, esperando el café que nos traiga Víctor Morales y desayuno también a Mayrita, así que vamos a ver cómo pasa eso. Aquí conmigo el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame, y yo espero que me haya traído algo también, porque le había hecho la asignación y me dijo y me prometió, yo no sé si vino con algo en la mano o no. Buenos días, bienvenido. ¿Estás bien? Bien, buenos días, Tía, buenos días a toda la audiencia de Nación Z y Telemundo. Encantado por estar contigo. ¿Cómo va la refundación? Va viento en popa, ya sobre 1,000 refundadores, personas con la tarjeta que están aportando mensualmente al Partido Popular Democrático. Hemos levantado un fondo en 4 meses que le está dejando dinero suficiente al Partido Popular de manera mensual. La fiscalización sigue contundente, militante. La reorganización política va también igualmente con el nuevo reglamento que se está diseñando a través de, que lo está haciendo el ingeniero de la Refundación Cristian Cortés. Y el 31 de mayo, el presidente del Partido Popular Democrático, ahí en Puerto Tierra, le rendirá cuentas al pueblo popular sobre los primeros 3 meses de la refundación del Partido Popular Democrático, que yo creo que ha marcado un gran contraste entre lo que es el gobierno y lo que son también las demás colectividades. Ustedes han estado medio calladitos esta semana, una semana tranquila, sin mucha controversia ni nada que fiscalizar, ¿verdad? Nada que ver, hemos estado puntuales, hemos estado combativos y fiscalizadores ante lo que ha sido, evidentemente, el peor inicio de un gobierno en la historia de Puerto Rico, y es lamentable decirlo, no solamente por las controversias que hay entre lo que parece ser un gobierno compartido del PNP, sino que igualmente entre la dejadez de la gobernadora, el número uno, si no es por la fiscalización del Partido Popular, prácticamente la gobernadora casi intentó de pasarse la Constitución por alto y y el mandato constitucional de dar un mensaje ante la Asamblea Legislativa de situación del Estado, e igualmente todo lo que tiene que ver con los nombramientos y las vacantes en la Secretaría de Estado, la Secretaría de Justicia, la Secretaría del Trabajo, y así, pues obviamente la falta de diligencia y la falta de prioridades. Aquí parece que le han dado más prioridad a crear este comité para legalizar los Fortrex y las motoras en las vías públicas que atender las situaciones importantes en temas energéticos, en temas de desarrollo económico, como lo que tú estabas hablando en el segmento anterior. Así que ha sido el Partido Popular Democrático quien ha marcado la línea de principal partido de oposición haciendo lo que tiene que hacer. Me asustaste de momento cuando dijiste que la gobernadora se había pasado la Constitución. La pasó por alto. Por alto. Por alto. Okay. Lo intentó, se le intentó pasar por alto. Sí, y Víctor ahí brincó no, también. No. Mira, pero no todo ha sido malo.
Ha habido cosas positivas. Dime tres, dale. 3 cosas positivas que ha hecho esta administración. González, como comisionado de la policía, ha sido un buen nombramiento, pese a que la gobernadora se reúne con personas que le faltan el respeto a la policía diariamente en las vías públicas con el asunto de los Ford Taxi y las motoras. Ponen el comité allí detrás para la foto, bien bonito. Me parece que es bueno reconocerle, así mismo lo ha dicho el comisionado residente, los esfuerzos para intentar adaptarnos al reshoring y nearshoring de la política pública del presidente de los Estados Unidos, que puede beneficiar a Puerto Rico. Eso ha sido positivo, pero yo te diría que voy para allá ahora porque le mataron el pájaro a los dos, y necesito que me reacciones a eso. Esas dos cosas creo que han sido de una manera u otra positivas, pero yo no puedo argumentar algo adicional porque la verdad que no lo hay. Transportación ha habido, las guaguas son nuevas. Llegaron guaguas nuevas. El tren urbano todavía está... En 141 días llegaron guaguas nuevas. No, pero si llegaron guaguas nuevas en 141 días, quiere decir que el pedido de las guaguas fue de la pasada administración o seguramente la asignación. La que no ejecutaba ni hacía nada. Bueno, pues parece que en efecto lo que ha hecho la gobernadora a falta de logros y a falta de ejecución y a falta de poder proyectar una línea de política pública ha sido pues agenciarse quizás cosas que se empezaron en la administración pasada, pero quizás ella, pues por no haber pasado la página todavía de la primaria, pues no tiene la suficiente madurez y carácter, le puede decir, mira, esto lo hizo la pasada administración, el gobernador Pierluisi, incluso lo estoy invitando al anuncio o a este corte de cinta para que esté con nosotros, porque es lo que, ¿verdad? En efecto, los hombres o las mujeres de Estado hacen cuando anuncian logros de la administración. Ciari Peña y Roberto Lefranc Fortuño han entregado vales de propiedad también a gente. Ah, bueno, pues muy bien. Si lo están haciendo. ¿Eso también pasa de un día para otro? Bueno, pregunto. Pues no sé, si lo están haciendo, pues en efecto, pues muy bien. Está complicado. Parece que hay unas voces más fuertes que otras en el Partido Popular Democrático. Hemos visto a Javi en el Senado, a Héctor, obviamente son los dos portavoces. Suani la ve un poco más silente, a José Luis Dalmau, expresidente, también no ha sido tan vocal en todas estas circunstancias. Eso pasa por diseño, se están quizás repartiendo la bola para que sea entonces Héctor y Javi quien de alguna manera sean que lleve la voz cantante de las delegaciones. No, fíjate, yo creo que, en efecto, como son los portavoces, la comunicación pues directa con las delegaciones, pues a través de ellos, ¿verdad? Que son los líderes de cada una de las delegaciones. Debo reconocer que han hecho un trabajo excepcional y se han dejado sentir no solamente en turnos importantes en la Asamblea Legislativa, sino igualmente siendo vocales y puntuales en conferencias de prensa, fiscalizando el Partido Popular. Los demás legisladores, todos, yo con todos he colaborado, con la propia representante Gretchen Howe, con la misma representante Suani Vargas, el mismo Ramón Torres, que han sido muy efectivos en muchas conferencias de prensa y en muchos comunicados denunciando asuntos en esta administración. De hecho, el asunto de que todavía está vigente, me parece de la indiscreción del director del Departamento de Seguridad Pública de decir que va a crear un PAC político a través de una carta en un membrete del oficial del Departamento de Seguridad Pública, fue una denuncia del representante Ramón Torres en conjunto con otros legisladores, así que hemos estado trabajando y colaborando en equipo. El trabajo de fiscalización. ¿Quién fue Ramón con quién más? Entiendo que fue Ramón con otro senador, fue un senador, no recuerdo ahora mismo, ¿verdad? Y me disculpan, pero sí. Fue una denuncia del Partido Popular y al final el trabajo en equipo y el trabajo de fiscalización se hace independientemente si lo hace un representante X o un senador Y, es un trabajo de fiscalización del Partido Popular Democrático como equipo y como colectividad, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Todo lo que yo hago como fiscalización lo hago a nombre de la institución. Lo que hace igualmente los portavoces de Cámara y Senado lo hacen a nombre de la institución. Y lo que hace cada senador o representante, independientemente del ranking jerárquico en el que se encuentre en su respectiva delegación, lo hace a nombre de una sola insignia, que es el Partido Popular Democrático. Pero cuando yo elijo a alguien para que me represente en los cuerpos legislativos, va más allá de que fiscalice y se queje y ponga querella. ¿Qué propuesta o legislación importante para el país pudiera haber presentado o puede haber presentado a estos 130 días de sesión hoy por las delegaciones del Partido Popular? Mira, número uno, yo creo que en cuanto las dos delegaciones, la principal medida que han presentado, la cancelación del contrato de Luma, los proyectos están debidamente sometidos para que tanto en el Senado o en la Cámara se inicie la conversación. Número dos, en cuanto al Senado, me parece que las propuestas que ha presentado la senadora Ada Álvarez, que ha sido muy contundente también en la fiscalización, pero a la misma vez
en propuestas, por ejemplo, una propuesta que yo había presentado como legislador municipal en San Juan y que creo que es muy positiva que se presente para todo Puerto Rico, es sustituir escuelas abandonadas, escuelas en desuso, en proyectos de vivienda asequible para distintos renglones de la sociedad, ya sea para adultos mayores o para matrimonios o personas jóvenes. Pero son cosas doable, son cosas que son factibles. Es factible, existen fondos federales para ello y yo creo que eso es importante. ¿Puedes tirarle gases a la luna? No. De hecho, incluso la propia gobernadora estuvo visitando unas escuelas en Cagua y estuvo indicando que habían espacios en desuso en distintos municipios que eran propiedad del Estado que se podían convertir en proyectos de vivienda asequible. Me parece que eso es positivo. Número 2, en la propuesta en cuanto a los fondos de los municipios, lo que ha estado trabajando el senador Josian Santiago del 1%, ha estado en vistas públicas, ha estado sentado con la Junta de Supervisión Fiscal, ha estado sentado con alcaldes y con la propia asesores de la rama ejecutiva. Eso es positivo, son propuestas que está presentando la institución y el proyecto de tema laboral para los menores de edad que también presentó la representante Suani Vargas. Me parece a mí que es importante en la discusión que estuvo en esta sesión legislativa. Es decir, el Partido Popular Democrático no solamente ha estado fiscalizando como principal partido de oposición, sino también proponiendo alternativas y soluciones. La defensa de los animales, del maltrato de animales también de la senadora Álvarez. Me parece que eso es importante, tiene su público, hay gente que está muy consciente de las más. No, porque tú me lo es la segunda vez que vengo aquí y me lo dicen lo de los animales, los gatitos. Bueno, hay mucha gente que eso es un tema importante para Puerto Rico y la verdad, la seguridad de nuestras mascotas es importante y también en ese renglón el Partido Popular Democrático también ha estado presentando alternativas. Ahora si te Álvarez, muy buen trabajo, senador. Ahora si te encuentras un caimán tienes que acariciarlo en lo que llegue el vigilante. O antes que llegue un gofichi que te lo recoja. Porque no puedes maltratar a los caimanes. No. De hecho, y quiero que sepas que vi el video de la culebra y que se comió el German Shepherd y el propio muchacho con Fishing a través de su página dice, no, si ya él se lo tragó, no rajes la culebra por el medio para atacar a la mascota, porque ya en efecto está muerta y no sé lo que está haciendo es matando a dos, se murió el perrito y se muere también la serpiente, así que eso fue parte de la pero fíjate, eso es bueno porque mucha gente piensa que todavía el animal está vivo dentro de él. Ya está descuartizado. Mira, el asunto de los nombramientos en el Senado nos dio un asunto de regalo, nos trajo un asunto de regalo, que es el futuro o la condición de una firma de cabildeo que parece estar metida en muchas cosas aquí. En el Departamento de Educación, así también como en el asunto de energía, se han elevado unas querellas, salud también, una cosita y tecnología. Se han elevado unos reclamos a las instituciones federales para investigar ¿qué acceso o qué influencia ha habido en la contratación gubernamental de que haya tenido que ver esta firma de cabildeo? ¿Qué va a pasar aquí? Mira, se está trabajando un asunto que el Partido Popular Democrático en las próximas horas, en las próximas semanas, días diría yo, se va a estar pronunciando sobre este aspecto del cabildeo y cómo distintas otras firmas de cabildeo y distintas personas que conocen del gobierno han estado denunciando la preferencia que esta administración tiene con una firma de cabildeo en particular, que es Politan. Hay que decir las cosas como son. Todavía a la fecha de hoy no queda claro por cuánto se vendió, a quién se le vendió. No queda claro. Ni si hay alguna relación todavía con el secretario de la Gobernación. No queda claro por lo siguiente, porque su esposa, cuando era nominada secretario de Estado, dijo para récord que ya esa transacción no había sido finiquitada, que la compra y venta de los activos que tenía Francisco Domenech en Politan no había sido finiquitada. Horas luego, el propio Francisco Domenech le envía un texto a la gobernadora y la gobernadora lo lee en una conferencia de prensa e indica que en efecto la transacción se finiquitó, es decir, no sabemos a quién creerle y la preferencia que se le ha dado a esta compañía en particular levanta dudas y sospechas. Pero, la última vez que yo escuché a la gobernadora, y yo estoy bastante pendiente de las noticias, hablar de Politan fue en ese evento que tú acabas de relatar. ¿Cuánto más esto aguanta de que se siga grabando ya en las instituciones y entidades federales con capacidad investigativa de arresto, de multa y de otras cosas, sin que la gobernadora aborde el elefante en el cuarto de cómo es qué relación, si alguna, tiene todavía el secretario de la Gobernación para con esta firma y la influencia que parecen tener en las contrataciones gubernamentales?
Es un asunto... encareciendo todo, by the way. Es un asunto de transparencia, es un asunto de carácter a la gobernadora igualmente, de que sabiendo, porque la gobernadora es una ciudadana más, sí. Lo que tú estás hablando, lo que hablan distintas otras personas y comentaristas, lo que habla la gente, lo que hablan legisladores de su partido y de los partidos de oposición ante esta realidad de la preferencia y las puertas abiertas que tiene este gobierno particularmente con esta compañía de cabildeo e información que me han dicho de que propias personas cercanas dicen no llames a ningún cabildero, no contrates a nadie, llama directamente a fulano y a mengano. Y esa información es sensitiva y es peligrosa para garantizar la transparencia del gobierno ante la realidad que no sabemos si todavía Politan en efecto fue vendida en su totalidad o no. Y si todavía queda una deuda a Francisco Domenech, pues por consiguiente todo el acceso y todo lo que genera en revenue le conviene a él, pues claro. ¿Pudiera esto causar una incomodidad, que es la información que me está llegando en los propios secretarios de agencia para estos propósitos de contratación y demás y de acceso? Bueno, y quizás uno de los problemas que la gobernadora estaba diciendo en una entrevista que tuvo hace unos días, de que el problema de falta de poder contratar o nominar personas a distintos puestos en el gobierno, pues uno de los problemas quizás puede ser eso. Gracias, Manuel. Hablamos pronto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está con nosotros en la mañana de hoy el senador Ángel Toledo y López, colaborador de este espacio. Y Abel, ¿dónde está el marciano? A ver porque si Ángel nos explica ciertas cosas. Mira, ahí llegó, ahí aterrizó el marciano nuevamente. A ver, ¿cómo entendemos todas estas cosas? Buenos días, senador, bienvenido. Buen día, Eddie, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo en la mañana de hoy. Poco controversial, no ha pasado Ha sido nada. muy tranquila. Está todo el mundo de vacaciones, chuchupán, todos rezando, agarrados de las manos. Yo estoy en paz, mírame aquí. Sí, usted está en paz. Claro. Pero hay gente allá que no, parece. Bueno, es que yo hago mis trabajos para estar en paz. Ya. Es meditación, yoga. Todos los días. Wow. Estoy tratando, ¿verdad? Di un recuento fáctico de lo que ocurrió ayer, que está muy interesante. Hay varias escuelas de pensamiento. ¿La que se fue la luz, tú dices? También. Bueno, sí, porque hay que decir la Luma. Se fue la luz en el Capitolio, no pudimos terminar la sesión. El marciano buena de nuevo. Sí, para que Luma sepa, porque dicho sea de paso, porque está pidiendo aumento en tarifa. Sí, pero la planta de bueno, pero hay que decirle a Luma que está pidiendo aumento en tarifa y que la luz se fue justo en el medio de la sesión. Pudimos trabajar un proyecto de 30 y tantos que teníamos. Pero mira, vivo en paz. Yo me senté para atrás a esperar a que llegara. Con calor. Bueno, no, porque uno vive feliz. Mira, ayer se suscita esta situación que no es nueva, que viene en escalada, que obedece a unas expresiones de la Contralora, of all people, de que habían agencias descabezadas. La gobernadora resalta la idoneidad de los interinatos en 3 de las agencias que constituyen el gabinete constitucional. Y Tomás Rivera Chatz sale al paso y habla acerca de que tiene la capacidad y tiene la prerrogativa y la facultad en ley, de acuerdo a la Constitución, el Código Político, el reglamento del Senado y la jurisprudencia, a su favor para confirmar o rechazar esos nombramientos. Eso se puede. ¿Qué verdaderamente dice el andamiaje jurídico para estos procesos? Si la gobernadora, en efecto, como dice, que no va a actuar bajo amenaza, tiene hasta el 30 de junio para nombrar en propiedad, y si los interinatos son de alguna manera, porque no se envían como el nombramiento al Senado, si en efecto se puede tomar conocimiento y se puede actuar sobre ellos, no siendo un file, porque no baja un papel, no baja un informe. Se toma conocimiento, rechácelo o confírmelo. Pues yo creo que tú haces una buenísima pregunta y es bueno que el pueblo sepa exactamente lo que está ocurriendo, porque nada... Quítate el sombrero de senador y ponte el de abogado. Exactamente. Dale. Y el de profesor también a la vez, tú sabes. Mira, hay una realidad, y es que la gobernadora, y esto lo hemos discutido antes, la gobernadora de Puerto Rico tiene el derecho, la responsabilidad y el deber de nombrar a los miembros del Ejecutivo. Los secretarios de agencia le toca esa función de nombrar, nace de la Constitución. El Senado tiene el deber de confirmarlos. Y si el Senado no da su consentimiento, pues ciertamente esa persona no se sienta en esa silla por el tiempo que le corresponda. En los rangos de las disposiciones legales está la Constitución, que trata eso, pero no es lo único. No, claro que no. Ahora, la disposición legal más importante sería la Constitución. Es la que permite que
gobernadora nombre, Senado confirme. Eso es Sí, no. Bueno, pero espérate, porque ahí está el pilar esencial de la separación de poderes. ¿Ok? Vamos a empezar por eso. No me voy a ir a un viaje, te lo aseguro. Y la revisión judicial. Bueno. Porque la judicatura puede interpretar la Claro que Constitución. puede, claro que puede. Ujú. Ahora, en este juego de nombramientos y confirmaciones, pues la separación de poderes nace precisamente de que la Constitución haya delegado expresamente el poder de nombrar a la gobernadora o al Ejecutivo y el poder de confirmar al Legislativo, en este caso al Senado, en algunos casos Senado y Cámara. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que naturalmente la gobernadora nombra, empieza un proceso de confirmación que lleva una investigación, lleva unas entrevistas, eso se lleva hasta una vista pública, luego de la vista pública se lleva al pleno del Senado y se vota. Pero nada impide que un gobernador o gobernadora nombre a alguien interinamente. Yo agarro a Eddie y le digo, Eddie, interinamente tú me vas a dirigir tal agencia. Y entra al puesto automáticamente, aunque esté la sesión. Claro. Porque es un interinato. Porque es interino. Porque yo no tengo que mandarle un papel, ni un señal de humo, nada al Senado, ni notificarlo tan siquiera de que allí hay una figura interina, ¿o sí? Básicamente, el Senado puede tomar conocimiento porque por la gobernadora o el gobernador no le envía nada. No le tiene que enviar nada. No hay que enviar nada. Ajá. No. Se hace simplemente una designación interina. Pero como tú eres interino, pues yo no tengo que hacer nada. Cuando el gobernador o la gobernadora hace el nombramiento en propiedad, entonces empieza a girar las ruedas estas del proceso de confirmación. ¿Qué ocurre? Que no estoy diciendo que esto es lo que está ocurriendo. Yo puedo nombrar un interino en lo que evalúo candidatos. Y esto está perfectamente permitido, no hay problema con esto. Yo puedo nombrar un interino o una interina en lo que evalúo un grupo de candidatos o candidatas que yo voy a determinar pues cuál va a ser finalmente el que se queda. Incluso, hay que decir, en relación con el Departamento de Estado, se ha recomendado, por decir, o se han hecho expresiones de que, mira, la persona que interinamente está ocupando el puesto es buena, pero la gobernadora ha dicho, yo estoy evaluando candidatos, nadie ha dicho que yo voy a dejarla a ella. Formidable, pues estamos claros de que está de interina. Pero, ¿qué puede pasar? No estoy diciendo que está pasando. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que un ejecutivo, como ha sucedido antes, nombre un interino sin fecha determinada para hacer el nombramiento interino un nombramiento de facto. ¿Ve? Esta persona sigue interinamente sin tener que enviar el nombramiento al Senado para la evaluación, sigue interinamente y de repente acaba la sesión legislativa y sigue interinamente y tú dices, pues espérate. Vamos a poner los puntos sobre las IE. O sea que el interinato no muere con el final de la sesión como moriría la designación de un nombramiento en receso. No debe morir al final del día. El Ejecutivo dice, bueno, pues interinamente es lo que resuelvo. Igualmente, suponiendo que muere. Resuelve el caso de Hernández Agosto. Pues suponiendo que tiene que, del interinato, así como el nombramiento en receso, a la final de la sesión, muere. Porque tú no puedes tener un interinato eterno. Perenne. Es lo que resuelve el caso, es que tú no puedes tener un interinato eterno. ¿A que sí? Bueno. Mira, Jessica Padilla. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Jessica Padilla, ella tenía una posición dentro de la comisión que la hacía interina por disposición del reglamento de la comisión. En el caso de la actual secretaria de Estado, ella está nombrada interina, punto. Eres interina en la posición de secretaria de Estado. ¿Qué pasa? Que se supone que esos interinatos no sean eternos, ¿no? Y por esa razón, el Senado toma conocimiento de que estas personas están nombradas interinas. Es su prerrogativa legal. Lo pueden hacer. Lo dispone en la casuística y lo dispone el reglamento. Claro que puede. José Luis Dalmau pudo haber tomado conocimiento del nombramiento de Jessica Padilla. José Luis Dalmau tomó conocimiento del nombramiento de Ángel Toledo para secretario de Educación para colgarlo. Vamos a ser claros. O sea, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. La realidad es que esto ocurrió cuando Pedro Pierluisi nombró a Ángel Toledo a secretario me suena así. Pues yo lo conozco. Ajá. Cuando lo nombró para secretario de Educación, interinamente. Bueno, porque es que vamos a decir las cosas como son. Cuando lo nombra interinamente, inmediatamente, sin dar un respiro, José Luis Dalmau, que dijo, tomo conocimiento por disposición de la ley, lo voy a bajar para evaluación. Obviamente para colgarlo.
¿Y qué hizo el gobernador? Retiró el nombramiento. Así que sí puede, y lo que se busca es que los interinatos no sean eternos. Claro, en el caso de Ángel Toledo era en perjuicio de todo un departamento que necesitaba un apoyo, solamente porque Ángel Toledo siempre será eternamente estadista matar y PNP. Pero en esta ocasión, desde que lo conozco y tenía cabellera así. En esta ocasión, lo que ocurre es que hay un nombramiento interino, se hace la comunicación pública de que, mira, esos nombramientos interinos son buenos. Eso es todo. ¿Por qué? Pues porque son buenos. Porque sí, punto. O sea, nada malo hay en que se diga, ni es una presión indebida. Esto se puede hacer, y esto se lo digo al público, de Puerto Rico. Dado que eso puede pasar, y puede pasar tan cercano como el próximo martes, la evaluación de esos nombramientos, esos 3 nombramientos, sería mucho más complicado si los confirman como nombramientos en propiedad, si el Senado decide confirmarlo. Porque entonces, si la gobernadora no está de acuerdo con eso, tendría que votarlo, pedirle la renuncia, para entonces enviar un nombramiento nuevo y comenzar todo ese proceso. Así será. Ya con un... Así sería. Entonces, ¿quién caramba va a votar a pedirle la renuncia a la esposa del alcalde de Bayamón, Ángel Toledo? Bueno, pero nuevamente, esto es parte... ¿Quién en su sano juicio osaría hacer eso? yo no lo haría, pero esto es partiendo de la premisa... ¿Se dibujó en un pedazo del cuarto entonces? No. Mira, lo que pasa es lo siguiente. No, lo que pasa es que estoy organizando mis pensamientos, ¿no? Okay. Dale. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjate que estos interinatos los hace la misma gobernadora. Ya. Si tú me preguntas a mí, con todo el respeto que merece mi compañera, mi amiga y la gobernadora de Puerto Rico, presumo yo que son personas de su confianza. ¿Por qué? Porque yo no nombro interino a una agencia tan importante como el Departamento de Estado, como Departamento de Justicia. Que no sea alguien que no me responda a mí. Que no me responda a mí y que, porque reconociendo que están en la línea de sucesión. Sí. ¿Okay? Ahora, partiendo de la premisa de que son personas de la entera confianza de la gobernadora, pues uno dice, pues mira, esos nombramientos se ven bien. Sí. La secretaria de Estado luce una buena candidata, el secretario de Justicia parece un buen candidato, esto no quiere decir que no van a pasar por la evaluación que corresponde, y eso se ventila porque sé que ha salido en voz pública que hay expresiones de que son buenos candidatos. La del trabajo, senador, yo no la conozco, no sé quién es María del Pilar Pérez Casanova. No obstante, el del Departamento de Justicia sí sé quién es. Ya. Y el pueblo sabe quién es porque fue una de las personas que acudió al Senado a hablar sobre el nombramiento de Janet Parra. Claro. El fiscal Siaka. Claro, él fue nombrado por la misma licenciada Janet Parra para que lo entrevistaran. Claro. Yo pensaría que entonces fue de los que fue a hablar bien de Janet Parra en el Senado. Habló bien. Ok. Lo único que dijo con diáfana claridad que él no iba a tergiversar nada por beneficiar a nadie, pero habló de lo que tenía que hablar. No fue tan bonito. Sí, claro, pero espérate. Es que estamos equivocados porque seguimos pensando que bonito es esconder las cosas para que tú quedes bien. No, bonito es tú decir las cosas como son y explicar. O sea, que el fiscal Siaka fue allí a hablar información que estaba oculta o que no se sabía. No, para nada, eso no fue así. Yo no estuve en la reunión que conste, pero esto salió público porque hubo una... Claro. Hubo una... Pero para recordarlo y refrescarlo. Claro, no. Él compareció ante los portavoces y el presidente del Senado. ¿Su comparecencia rehabilitaba la figura de Janet Parra o la colocaba en una posición? A mí me gustó lo que te voy a decir, porque si la rehabilita o la coloca, yo no pienso que la colocó en ninguna posición más tenebrosa de la que ella misma se colocó. Estipulado. Vamos a decir esto. Él fue... Por sus propios dichos y hechos. Claro. Él fue a establecer con claridad lo que él sabía y lo que no sabía. Ya. Y ya. Y creo que en ese proceso jamás la afectó. Lo que sí y por eso se le premia y se le nombra como secretario interino. Él estaba ya como subsecretario, si mal no recuerdo. Ya. Sí, la misma Janet Parra es quien lo trae como subsecretario. Okay. Así que al salir ella, él sube entonces como secretario interino. A diferencia de en Estado, que estaba Fernando Sánchez, a quien conozco, respeto y distingo, lo votaron y trajeron entonces a la esposa de Ramón Luis. Y yo insisto porque la gobernadora tiene
el derecho de tener en esas oficinas a alguien de su entera confianza. Claro. Así que me parece que y con las cualificaciones adecuadas. Obviamente tiene que cumplir con las cualificaciones, claro que sí. Están impedidos de sustituir a la gobernadora a pesar de que el secretario en propiedad sí pueda hacerlo cuando la gobernadora falta en el Cuando la gobernadora falta. Pero los interinatos no. Pues mira, fíjate, esa pregunta yo no me la he hecho todavía. Ya. Lo que debo deducir por la semana anterior en la que el secretario de Hacienda asume la gobernación interina es que sí está nombrado en propiedad y confirmado. Claro, y está confirmado, pero como Estado y Justicia no están ni en propiedad ni confirmados, no, porque es que realmente están interinos, no hay un nombramiento oficial, pues no pueden asumir la gobernación. Hasta que esa confirmación no se dé. Ahora, yo lo que quiero decir, Eddie, es que... ¿Dónde va a parar todo esto? Porque ahora el presidente del Senado se sale del chat donde ellos hablaban, la comunicación está rota, ellos mismos admiten que no se hablan. El PNP ganó con una contundencia terrible y tiene Cámara y Senado y tiene alcaldía y tiene, ¿verdad?, todos los elementos de un plan de gobierno. Y yo sigo diciendo, me parece que esos son los efectos de tú llevar a cabo una actividad para presentar el plan de gobierno y llegar allí vestida de Mujer Maravilla y bailando, pero eso soy yo. No obstante, la realidad es que tenían unas metas definidas hacia dónde iban, hay presentación de legislación, o sea, la realidad pero es que esta falta en comunicación, ¿cómo afecta el despliegue, el desempeño de gobernanza? Mira, las metas están definidas, las metas son claras. El plan de gobierno... ¿Esto es ruido que no afecta a nada? Pues, yo puede alguna gente diferir, pero yo pienso... de nuevo. No, yo pienso que esto es ruido, que realmente no afecta a nada. Al final del día estamos haciendo el trabajo que nos toca a cada uno. Y yo pienso que la gobernadora... Yo respeto mucho la posición de la gobernadora y su equipo de trabajo. No tengo ningún problema con eso. Pero esta falta de comunicación... Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Se va a quedar solo en los nombramientos o pudiera tener réplicas en cuando se vaya a aprobar legislación? Bueno, sí. Porque como esa es de Tommy o de Juan Oscar, por poner un ejemplo, pues esa no. Si yo conozco a mi gente, yo debería pensar... ¿Que van a separar el grano de paja? Yo debería pensar que sí. Te voy a explicar por qué. Porque el plan de gobierno por el que Puerto Rico votó lo tenemos que poner en vigor tanto ejecutivo como legislativo. Ese plan de gobierno requiere legislación que se tiene que mover. Ahora mismo en mi comisión de gobierno yo tengo muchos proyectos de administración que los estamos moviendo con mucha celeridad. Y estos proyectos de administración son los que activan ese plan de gobierno, lo que quiere decir que cuando se aprueben en Senado pasan a la Cámara de Representantes y dicho sea de paso, muchos de ellos que han entrado a la Cámara de Representantes primero pasan al Senado, llegan a mi comisión y se mueven con mucha celeridad. Se le da el informe, obviamente se hacen los memoriales explicativos, se prepara el informe, se lleva a votación para que pase a Fortaleza y que la gobernadora lo pueda firmar. ¿Por qué? Porque esto es el plan programático de la gobernadora de Puerto Rico y del Partido No Progresista por el que el pueblo votó. Así que aquí tenemos que estar bien claros. El plan de gobierno no le pertenece a una persona. El plan de gobierno nos representa a todos. No solamente al PNP. A todos, porque Puerto Rico votó por ese plan de gobierno. Al PNP le corresponde ponerlo en vigor y lo vamos a seguir poniendo en vigor. Si eso no se diera de esa forma, entonces le estamos haciendo un flaco servicio a la gente. Cosas como esta propenden a que cada vez habemos más estadistas y no necesariamente PNPs. Pues mira, eso no lo sé, porque yo soy PNP siempre y no voy a cambiar. Pero no te gustan esas peleas entre los hermanos. No me gustan las peleas, pero al final del día... No luce bien. Son situaciones vergonzosas. No me atrevo a decir eso. Yo diría que son situaciones... ¿Sí? No, son situaciones que se dan. Yo puedo tener una diferencia contigo y eso no es vergonzoso. Tengo diferencia contigo. Pero así de fuerte. Bueno, nunca habíamos visto esto. Pues yo creo que cuando yo era chiquito yo peleaba con mi hermana y eso no era vergonzoso. Sí, pero esto de yo no voy a actuar bajo amenaza y yo te voy a... Bueno, lo que pasa es, y qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo. Lo más cercano era lo de los Papa Clinton, que lo hablé ahorita. Está bien. Donde se va por la cosa de la entrada de Pedro Rosselló en su momento. Pero dentro de un partido, ese es el marco de referencia que habíamos tenido hasta ahora. Claro, mira, Y esto va para los tribunales, senador. Pues, a mí me parece. Vamos a ver lo que va a pasar el martes. Vamos a ver, yo no creo que vaya a pasar algo grave el martes. Yo lo que te voy a decir, bueno, podemos. Yo lo que puedo decir es que, yo no apuesto, pero está bien. Lo que puedo decir es que aquí no ha habido, por lo menos para mí, una amenaza ni de un lado ni del otro. Hay que entender el proceso. Y qué bueno que tú comenzaste con esa pregunta. No, la gobernadora no se equivoca. Ella no actúa bajo amenaza. No, ella esa es su impresión y las impresiones no son equivocadas. Las impresiones son impresiones. Está diciendo que le está intimidando y que le están amenazando. No. Dijo ella ayer. Yo lo leí. Ahora,
¿Qué es lo que yo entiendo? Entiendo que el proceso requiere que se hagan unos nombramientos, requiere que no haya interinatos eternos. Por eso es que hay una disposición que permite tomar conocimiento para evitar que un interinato sea eterno, ¿no? Tú tomas conocimiento, ¿por qué? Porque estamos acercándonos al mes de junio y sabemos que en junio 30 cierra la sesión. Hay unos nombramientos interinos que se tienen que atender. Yo no pienso que esto sea una amenaza, simplemente es una señal de proactividad. Yo tomo conocimiento de que estas personas están sentadas en su silla porque la gobernadora fue quien los nombró. Ella es quien los sentó en esa silla con todo el derecho que le compete para hacerlo. Yo verifiqué ayer el marco jurídico, que fue por donde empezamos la conversación, y donde único está reconocido el asunto de reconocimiento de los interinatos es en el reglamento del Senado, ni en la Constitución, ni en el Código Político. En los casos y la jurisprudencia, claro, habla de que no sean eternos y la circunstancia era un poco distinta, claro, porque era que Romero Barceló los retiraba, los nombraba, los retiraba y los nombraba, y se veía una determinación manifiesta, claro, quizás de evadir esa verificación senatorial. Pero yo me sospecho que por lo menos uno de ellos, si conozco bien a mi gente, en estos 22 años del paso de gobierno, senador, que a una de ellas se va a confirmar. Vale. Hoy a las 7:21 de la mañana, hoy viernes 23 de mayo. Una de ellas se va a confirmar. Muy bien. Y eso va a colocar a la gobernadora en un problema bastante complicado que lo puede manejar administrativamente o de acuerdo a sus disposiciones, o decide acudir al tribunal y decir el presidente del Senado o el Senado de Puerto Rico irrumpió en sus prerrogativas y yo voy allí a cuestionar eso. Pudiéramos ver un caso judicial. De esa índole, que al final lo va a resolver el Tribunal Supremo. Pero mira, Eddie, estoy adelantando demasiado. Yo pienso que este no es el tema de esta reunión, de esta entrevista, pero yo te voy a decir que yo estoy en una fase de crecimiento espiritual que me hace enfocarme en el presente y no en lo que va a pasar o lo que puede pasar en el futuro. Muchas cosas pueden pasar en el futuro. Mira, vamos. Y en el futuro pueden pasar tantas cosas que no están ni siquiera escritas. No voy a lucubrar, voy a trabajar con lo que tenemos. Tenemos 3 personas que están haciendo el trabajo. Difiero absolutamente de la Contralora. Creo que hay 3 nombramientos que están haciendo un trabajo, que no hay agencia descabezada, que la gobernadora tiene la potestad de mantenerlos ahí, pero hay una función que el Senado tiene, que es evitar que los nombramientos sean interinos, sean eternos. Así que aquí hay un balance de poderes. Aquí no hay. Están las predicciones de Nostradamus y están las de Eddie López. Dale. No me equivoqué con el asunto de la secretaria del Departamento del Trabajo y con el comisionado de Seguro. Lo anticipé por casi una semana. No obstante, lo que pasa es que hay cosas que el olfato te lo dice de inmediato. Y los ruidos. Hay cosas que tú hueles y te dices, no, espérate, senador, tomate me queda no huele. poco tiempo y usted hablaba ahorita de que algunos asuntos requieren de legislación. Sí. Se trae ahora el detente a la desmantelación del Departamento de Educación Federal, que son asuntos que usted conoce muy bien. Claro. Porque a pesar de que es una creación del Ejecutivo en un momento dado, en la administración del 80, hay una legislación que tiene que ver con presupuesto, con empleados, con política pública, que sí pasó revisión congresional, claro, y que no se puede, a menos que el Congreso legisle, y hay un juez que detiene ese proceso de acuerdo a la política pública de Donald Trump. Yo estoy de acuerdo con eso y nuevamente no. Mira, el Departamento de Educación se crea con una finalidad particular y es nivelar el terreno para todos los niños y niñas de Estados Unidos de manera que reciban educación similar. Para eso se crea el Departamento de Educación. Sea un condado, un distrito, un territorio. No importa. Ha sido así desde finales de los 70 y de esa manera se ha mantenido el departamento. Ahora, como tú muy bien dices, se creó por disposición de ley. Sí. Tú no puedes simplemente desmantelarlo porque tú quieres, porque amaneciste hoy con un compromiso de campaña de que lo vas a desmantelar y bueno, me lo voy a destruir hoy. No, señor. Usted tiene que seguir el procedimiento legal y definitivamente tiene que haber acción congresional. Desde su creación, desde ha sido el inicio. deficiente su desempeño. ¿De quién? Del Departamento de Educación Federal. Yo pensé que me estaba hablando de Trump. No, pero... Pues está bien, pero yo... Ay, virgen. Bueno, no, yo pienso que el Departamento de Educación Federal ha dado unos pasos importantes. El programa de No Child Left Behind bajo la administración Clinton se siguió trabajando y realmente dio unos pasos grandes en la dirección correcta. Y eso pues ha permitido que haya una verdadera nivelación. Si eso ha resuelto todos los problemas, no. Que requiere el desmantelamiento, yo creo que no, pero esa es mi opinión. Yo no soy Trump. Senador, tómese el fin de semana libre los próximos días. No puedo, el lunes también. Le sugiero algún tipo
Yo sigo trabajando por mi gente lunes, domingo, sábado. Porque esto está complicado y pero el está martes, bueno, el está martes bueno. va a ser, tiene que recuperar energía para el martes. Va a estar bueno. Agradecido. Ready. Siempre un abrazo. Presente aquí Ángel Toledo López, senador, presidente de la Comisión de Gobierno, también hay que decirlo. Cuando regresemos, vamos a hablar con el secretario de Asuntos Públicos, a ver si llegó tempranito hoy, y qué va a pasar con este asunto de la policía, porque parece que están desmoralizados, por decirlo menos, y otros asuntos también de anuncios recientes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En cualquier momento al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. No le vamos a hablar a la silla vacía. Tranquilo, Víctor Morales, no voy a hacer eso. Les decía este asunto de que Jennifer González sigue visitando los pueblos, obviamente, para identificar estas estructuras y poder, junto a instituciones sin fines de lucro y la empresa privada, invertir y convertir estas estructuras en viviendas para jóvenes profesionales, para adultos mayores y todo lo demás. Y eso está muy bien, eso está perfecto, y me parece que no necesariamente lo tiene que hacer la gobernadora, pero entendemos un poco el desvío para la actividad bonita, un poco la otra página del libro de Pedro Pierluisi de lo que hacía en la administración pasada, con el agravante, al igual que Pedro Pierluisi, que en todas estas entregas de vales, primeras piedras, asuntos que son de buena imagen para cualquier gobierno, la abordan con los asuntos que no son tan buenos. Y pues se puede manejar de otra manera y es tiempo, están a tiempo, esta administración está comenzando. Se pueden cambiar la orientación y la imagen. Tienen personas muy hábiles en este tipo de situación que han enfrentado crisis en otras administraciones, en otros municipios, inclusive en momentos dados. Así que es tiempo de corregir la dirección de hacia dónde va el vehículo, ¿no? Y mire, otra cosa que quizás sea difícil de entender, y me parece que aquí pudiera haber razón en ambas partes. Cuando alguien está cumpliendo una condena, confinado, con reclusión carcelaria, porque saben que hay reclusión hospitalaria o terapéutica, como se le llama, y hay una reclusión que es domiciliaria. Pero cuando usted está preso en la cárcel, de cierto tiempo para acá, no solamente en Puerto Rico, hay una corriente, una tendencia en la legislación a unas leyes que se conocen como leyes de misericordia. Y eso empezó en Europa, la hay en Estados Unidos, y es decir, el tú tener a alguien preso para toda la vida ahí, lo que te provee es una persona ahí bien molesta, frustrado y que va a delinquir desde la cárcel también. Vamos a darle un poco, y cuesta, claro que cuesta, vamos a darle un poquito de esperanza a esa persona, porque entonces todo lo que pase en la cárcel, ese va a ser el justiciero. Vamos para allá porque como no tiene nada que perder. Y eso envía un mensaje también a gente que está afuera delinquiendo, que dice, si me cogen y tengo que cumplir, pues me chavé. Vamos a darle una esperanza, y hay gente que se queja, tengo amigos muy queridos que se quejan de esto, de que pues la gente no cumple lo que tiene que cumplir, que va por menos, que ya saben, ¿verdad? Y que siempre se les coge pena. No obstante, el Departamento de Corrección tiene un apellido que es rehabilitación. Hay gente que simple y sencillamente no son rehabilitables. Y yo creo que todo el mundo pudiera estar de acuerdo con eso. Hay gente que no es rehabilitable. Ahí tengo uno de frente ahora mismo. Cierta cosa no es rehabilitable. No obstante, el asunto de cómo han ido cambiando las leyes, pues hay unas disposiciones que todos conocemos y se creó dentro de la sombrilla del Departamento de Corrección lo que se conoce de la Junta de Libertad bajo palabra. Eso es que después de que usted cumple X número de % de la condena, dependiendo del delito que haya cometido y que se le haya encontrado culpable y convicto, usted tiene posibilidad de ir ante una junta compuesta por unos miembros que evalúan su expediente y su caso, de cómo usted se comportó, qué estudios usted tiene, cuál fue la severidad del daño que cometió, otras circunstancias también alrededor. Y de acuerdo a eso, le dicen, ok, vamos a darte un break condicionadamente. Esto no es obligado, no es un derecho, es un privilegio que lo contiene
la legislación cuando a usted lo sentencia el juez, después de haberlo encontrado culpable, ¿verdad? Dicho esto, esa Junta de Libertad bajo palabra, al igual que todos los parole boards, como se llaman en los estados y en otras jurisdicciones también, pueden acoger ciertas restricciones, de acuerdo a lo que mandata la ley, sin excederse mucho. Y una de las cosas que se ha traído recientemente es el hecho de que puedan estar muy próximas a sus víctimas. Y aquí, en la de aquí de Puerto Rico, imponen esta restricción de que tienes que alejarte a al menos 30 millas de la gente con la cual hayas cometido, por lo cual se te encontró convicto. Y hay gente gritando y dice, oye, en una isla 100 por 35, 30 millas es demasiado. Y pudieran tener. Pero esto no es un derecho. La Junta no está obligada a hacer nada y puede imponer las restricciones que quiera y que entienda en aras no solamente de su facultad en ley, sino de protección a las víctimas, de que no nos maten más gente en represalia. Así que vamos a ver cómo se maneja esto. Regresamos en breve. Cuando regresemos de la pausa, ya está aquí con nosotros el secretario de Asuntos Públicos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, licenciado, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los amigos radioescuchas y televidentes que nos ven de sus hogares. Como le dije a mis dos invitados previos, semanita tranquila, sin mucha controversia, relax. Hemos tenido otras más complicadas. Hemos tenido otras cargadas de más asuntos, así que sí, dentro de las circunstancias, pues una semanita tranquila, diría yo. Secretario, el domingo, me parece que fue, o de sábado para domingo, hubo una intervención en Cataño con motociclistas y otros vehículos de estos, algunos sin tablillas, otros con tablillas, otros con la tablilla apagada, tapada, haciendo acrobacias y infringiendo el tránsito. Hubo un contingente impresionante de oficiales de policía que intervienen con ciertas personas, arrestan gente, confiscan vehículos, drogas y armas también. Y eso fue, ¿verdad?, algo que la ciudadanía celebró, porque ¿quién no hemos estado presos de un tipo de manifestación de estas motoras, de las corridas de motoras y todo lo demás? Y hay gente que lo hace muy responsablemente. Pero no es difícil ni irrazonable concluir el que si hay más vehículos de estos en las calles, le agrava las condiciones a estos policías, de cómo trabajan, de cómo exponen su vida y sus patrullas y todos sus equipos para poder hacer estas detenciones. La gobernadora, en lo que a mi juicio yo levanté, me parece que es un timing cuestionable, decide presentar esta alternativa, que es un comité para ver si se puede resolver el asunto de darle más tablillas a estos vehículos que no están preparados para eso, si se pudieran acondicionar y si cumplen con las restricciones del manufacturero, ¿correcto? Ella había dicho que todo lo que tuviera motor iba a ver cómo le daba tablilla y el audio ha repercutido por ahí a todo lo que da, porque me parece que fue en Cataño la actividad donde lo dijo también, pero Bayamón, pero sí lo recuerdo. Trascendido esto, ¿cómo queda la moral de la policía? Y por ahí está el inspector José González, que dirige la división de tránsito. Está Elvin Seno, cuando le paras allí a un individuo que recientemente, hace menos de un año, fue convicto, admite su culpa por agredir verbalmente en un tipo de manifestaciones de estas a los directores de tránsito, y la foto es ellos llevándolo a él esposado de la manifestación. Pues mira, Eddie, esta acción que tomó la gobernadora, primero que nada, fue un compromiso que, como tú bien mencionaste, ya hizo durante la campaña en Puerto Rico. Pues yo creo que el gobierno no puede hacerse de la vista larga sobre la cantidad de vehículos de todoterreno, motoras, Banshee, Ford Track que vemos en la calle, particularmente durante los fines de semana y en específico en las áreas rurales de Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que tomar acción, no podemos, o sea, a sabiendas de que están en la calle, de que está esta situación, de que se dan las corridas. Yo vivo en el área de Levitown y yo sé los fines de semana, después de pasar a las 10, 11 de la noche, uno escucha las motoras hasta dentro de la casa, ¿verdad? Pasando a las millas, los canamis y todo lo demás. Así que esta es la realidad que nosotros estamos viendo en las calles de Puerto Rico. No podemos hacernos de la vista larga. Así que esta acción que está tomando la gobernadora de crear este comité, ¿verdad?, lo que está buscando es que nos sentemos en una mesa a dialogar el componente del gobierno, el sector privado, también los sectores que representan estos grupos que van a la calle a hacer estas corridas o corren solos, hacen ahora son los wheeleadores, ¿verdad? Porque esto ha ido evolucionando. Y tratar de llegar
algunos entendidos, ya sea mediante la presentación de proyectos de ley o cambios en la reglamentación para que ellos tengan, esto va, ¿verdad? Y son diferentes opciones que se pueden estar considerando, desde unos días en que ellos puedan hacer estas actividades, unas horas en específico, unos lugares, si se le puede poner tablilla, algún tipo de registro, porque una de yo creo que las mayores problemáticas con el uso de estos vehículos es que al no tener tablilla, marbete y no estar registrados como ocurre con un vehículo tradicional, cuando ocurre un accidente, pues no hay cobertura de ACA, no hay cobertura de seguros, hay una serie de problemas que nacen, ¿verdad?, de estas situaciones. Uno podrá decir, pues, pues dejemos la ley como está, ¿verdad?, los que no favorecen el uso de estos vehículos. Yo no los uso, ¿verdad?, les tengo respeto, pero también respeto a los que utilizan las motoras y estos vehículos, pero por la libre no los podemos dejar porque la realidad es que los accidentes ocurren, llegan al centro médico, a veces hay accidentes con vehículos de motor y quién cubre los daños de estas personas que están afectadas. Así que todos estos asuntos se tienen que estar discutiendo en esta mesa de trabajo para llegar a unos entendidos y tratar de ponerle orden, ¿verdad? Para que esto no se practique allá afuera porque se va a seguir practicando, pero de manera irresponsable. Usted tiene un buen sentido de la calle y de lo que piensa la gente, la percepción que es importante para la política al final del día. Y aunque su nombramiento no es político, tiene que ver con esa percepción mediática del desempeño del gobernante o de la gobernante en este caso. ¿Cómo, y reitero mi pregunta, cómo usted entiende, se siente la uniformada teniendo este despliegue la misma semana que hacen el operativo más contundente contra esta práctica que nos afecta a todos? Mira, la gobernadora de Puerto Rico ha sido bien enfática en que ella respalda la labor que hace la policía de Puerto Rico. Tenemos un jefe de la policía que ha estado sumamente activo en la calle, no tanto manejando el asunto de las motoras, sino el crimen, los asesinatos, la droga y todo lo demás. Y tradicionalmente, ¿verdad?, las administraciones del Partido Nuevo Progresista han sido de las que más beneficios y más apoyo y más tecnología y más herramientas de trabajo le han dado a la policía de Puerto Rico. Así que la policía de Puerto Rico cuenta con el respaldo 100% de nuestra gobernadora, pero aquí de lo que se trata es de llegar a unos entendidos, lograr alguna especie de balance, porque como te mencionaba ahorita, la realidad es que pues no tenemos suficientes policías para tirarlos en los 78 pueblos de la isla y ocupar todas las carreteras y entonces velar porque estas personas pues no utilicen de manera irresponsable las motoras. Y si los tienes desmoralizados así más lo que estamos sí? tratando de llegar, sí, si están desmoralizados por alguna razón, pues obviamente pues no van a querer hacer su trabajo, de ahí la importancia de que nosotros estamos haciendo lo que tengamos que hacer para conseguir el equipo, que se le paguen sus horas extra, que se les den las herramientas de trabajo. Pero lo que estamos buscando con este grupo, este comité que se creó, es llegar a unos entendidos, unos puntos medios donde puedan utilizar estos vehículos, se les saque registro, tablilla, paguen seguro, paguen autoexpreso y demás, y que podamos poner orden en la calle, ¿verdad? Que no los tengamos por la libre, porque la realidad es que pues van a seguir transitando. Yo creo, escuchaba unos estimados ahorita de que en Puerto Rico deben haber como unos 150,000 más o menos vehículos de esta índole. Cada vez salen vehículos de estos nuevos, ¿verdad? Los Can-Ams ahora son más comunes en las carreteras, aunque esos pagan tablilla, pero otra serie de vehículos similares que en ocasiones los vemos envueltos en accidentes. Hay que hacer hincapié que hay vehículos de estos, ¿verdad?, que por sus especificaciones de manufactura, su diseño, medidas de seguridad y demás, no hay forma de que puedan transitar en carreteras quizás estatales, en el expreso, no los vamos a ver en las autopistas. Sería un peligro pero para se ellos puede mismos. designar, sí, puede ser un peligro para ellos mismos, pero la gente los compra y los tienen y están allá afuera, y yo creo que montones de veces te tiene que haber pasado que uno le pasa una de estas motoritas, sin decir marca, por el lado en la calle y dice, caramba, si este vehículo coge un pequeño cantacito, ¿verdad?, de un vehículo de motor regular, pues sabe que la persona va para el piso y le puede costar hasta la vida. Así que hay que buscar poner orden, alcanzar legislación que en cierta medida les diga, mira, qué días puedes usar el vehículo, o qué lugares en específico, o bajo qué circunstancias, qué medidas de seguridad. Así que yo creo que esta acción es buena, ¿verdad?, que vayamos a esta mesa de diálogo y que de ahí salgan opciones. Bueno, las guaguas nuevas de la AMA, y quizás eso viene de la administración pasada, están bellas, están pintaditas, están bonitas, tienen su rack para las bicicletas, están funcionando inclusive hasta 7, 8 de la noche. Pero como el tren urbano se quemó y se detuvo el tren, y entonces el otro morón, porque es la única manera que hay que decirlo, de ATI, no puede comunicar y no puede explicar por qué le cancelaron la aplicación al muchacho que daba la información de las rutas de las guaguas, pues entonces no podemos comunicar eso porque nos van a preguntar entonces sobre estos asuntos que son un poco más complicados. En el asunto de la seguridad, el ejemplo que le acabo de dar con el asunto del operativo a las motoras, y entonces vamos a darle tablilla más motora. En el asunto de educación, que se ha adelantado cosas bastante también, aun cuando se han cancelado dinero que era de chavos de la pandemia, también se han adelantado cosas, pero entonces surge el asunto de los contratos. Entonces, han tenido cosas buenas para comunicar, como la vivienda, por ejemplo, pero entonces no se hace porque abordan a la gobernadora con situaciones complicadas y no me voy a meter ni en lo de los nombramientos, vamos.
¿cómo le damos la vuelta a eso y que la gente piense que que el gobierno no colapsó y que se está haciendo lo que se tiene que hacer? Ahora vamos a la pausa todavía. Pues mira, Eddie, ese es el reto del trabajo que yo tengo como secretario de Asuntos Públicos, tratar de comunicar el trabajo y las cosas positivas que nosotros estamos haciendo y claro, con el reto de que pues por las razones que fuese, ¿verdad? Sí. Lo que venden las redes, en los medios y lo que le interesa a la prensa a veces son las peleas chiquitas, las cosas negativas, los rumores que surgen en ocasiones no tienen ningún tipo de sustancia detrás de ellos, ¿verdad? Sobre la labor gubernamental, así que nosotros nos mantenemos enfocados haciendo el trabajo. Vamos a coger unos minutitos extra del próximo segmento. Sí. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tenemos una pregunta en el tintero y se la voy a complicar, secretario. Zumba. 2 casas acreditadoras, 2. Dicen que todo está perdido, que este va a ser un año fatal. Aprovecha y tírese del próximo puente porque la economía allá está dañada en Estados Unidos por la caída en los mercados y aquí vamos a coger pulmonía. Allá tienen catarro, aquí vamos a coger pulmonía. Pues mira, Di, la realidad es que los indicadores económicos dictan otra cosa. Dicen que la cosa está buena en Puerto Rico, que la cosa también está relativamente buena en los Estados Unidos. El asunto con la economía es que responde mucho a las percepciones. Y entonces tenemos un presidente en Donald Trump que ha implementado unas políticas públicas, particularmente con el tema de los aranceles, que ha causado mucha incertidumbre en muchos sectores sobre si las cosas se van a duplicar, triplicar en precios, si ya no podemos comprar por las plataformas en internet de las cosas que vienen de China y demás. Y este nivel de incertidumbre pues crea a su vez un pesimismo en el ciudadano de a pie y si no sale a encuestar a preguntar pues podrían tener esa percepción. Pero la realidad es que los números que estamos viendo hoy dictan que la economía de Puerto Rico está buena, que se están vendiendo los carros, las casas, que la tasa de desempleo está bajita, ¿verdad? Y yo le digo a las personas que salen allá afuera, prácticamente los que están en su auto ahora mismo, mira a su alrededor cuántos vehículos de pesados usted ve que van cargando placas solares, puertas, Víctor, ventanas y todo lo demás. Eso es una buena dictadura. La cosa está buena en Puerto Rico. Está buena. Secretario, gracias por estar con nosotros Siempre, en la mañana de hoy. Espero la semana que viene. Mire, es fin de semana largo, cójalo con calma.